En Hebreos 5, versículo 12, leemos la santa y bendita palabra de Dios que nos dice lo siguiente: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Aquí la palabra clave con la cual quiero clarificar el texto es la palabra rudimentos. Y me fui al diccionario en la cual puedo encontrar la palabra rudimento, que significa elementos, y que viene del griego estoikeia. Esta palabra griega, dice el diccionario, tiene variedad de significados. En gramática, oigan bien, esta palabra quiere decir las letras del alfabeto ABC. En física, esta palabra tiene el significado de los 4 elementos básicos que componen el mundo. Esta palabra en geometría tiene el significado de los elementos como el punto y la línea recta. En filosofía, esta misma palabra, rudimentos o estoikeia, tiene el significado de los principios elementales con los que empieza el estudiante. En nuestra Biblia aparece 7 veces en el Nuevo Testamento. Les leo: en Gálatas capítulo 4, versículo 3 y el versículo 9. En Colosenses capítulo 2, versículo 8 y versículo 20. En Hebreos capítulo 5, versículo 12. En Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10, versículo 12. En Hebreos, en el capítulo 6, versículo 1, la palabra es arché. En cada pasaje debemos siempre entonces tomar en cuenta qué contexto se utiliza la palabra. ¿Bajo qué contexto se utiliza la palabra? Por ejemplo, en Gálatas 4, versículo 3 y el 9, Pablo hace una advertencia a las comunidades cristianas de Galacia. Si sus miembros acogen la enseñanza judaizante, ésta los sometería a unos rudimentos religiosos judíos muy inferiores a la revelación de Dios en Jesucristo. Nos dice: justificados ya por la fe en Cristo, no tienen ninguna razón para someterse a los elementos fundamentales de la ley judía. En Hebreos 5:12 explica el texto que la identidad de los rudimentos está claramente especificada en el texto. Aquí el autor reprocha a sus lectores que se hayan quedado al nivel de los rudimentos primarios de la palabra de Dios, es decir, las enseñanzas básicas que fundamentan su fe, en vez de avanzar a la madurez. Como vemos en este texto de Hebreos 5:12,
encontramos que el autor nos está reprochando a nosotros por habernos quedado a un nivel bajo, al nivel de de los rudimentos del conocimiento primario de la palabra de Dios, de las enseñanzas básicas de la palabra de Dios, y que es necesario, este reproche nos dice que es necesario que ya no nos quedemos allí, sino que avancemos a una madurez completa, a una madurez firme, y ya no tengamos necesidad, oigan bien, de ser enseñados nuevamente y nuevamente y nuevamente a los rudimentos de la palabra de Dios. Espero que esta enseñanza te motive verdaderamente a empezar a subir el nivel de tu fe, el nivel de tu creer en Jesucristo, el nivel de seguir a Jesucristo, para que entonces comiences a disfrutar verdaderamente una excelente madurez al lado del Santo Espíritu de Dios, al lado de Jesús y con la mirada amorosa del Padre Celestial. Dios te bendiga.